¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Callejón del Muerto. Existen varias versiones de esta historia. Las más difundidas y populares son tres, y pertenecen a diferentes estados de la República Mexicana: la capital de México o Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Pero cada una tiene lo suyo en particular. Es lo que normalmente sucede con algunas leyendas que se les encuentra en casi todo el territorio nacional. Cada una se adapta al lugar donde se narra, pero todas siguen siendo muy interesantes y en ocasiones extremadamente escalofriantes, que nos despiertan sentimientos y emociones de inseguridad, suspenso, miedo y hasta terror. En el Callejón del Muerto, en cualquiera de sus versiones, se asegura que desde tiempos pasados ocurrieron hechos espeluznantes, que un espectro anda penando en ese lugar tenebroso y que en él existen presencias de ultratumba. Muchos afirman que los hechos fueron reales, otros sostienen que nada es verdadero. Las leyendas y mitos son así, habiendo lugares o eventos de los que la gente habla de más, por lo que se van modificando con el tiempo, y la leyenda del Callejón del Muerto no ha sido la excepción, en cualquiera de sus versiones, las cuales aquí te presento. Número 1. Ciudad de México. Se cuenta que en la época novohispana vivía don Tristán Alzures, un mercader que llegó de Filipinas y que había arribado a tierras americanas con la ilusión de progresar y darle sustento a su familia. Con este objetivo en mente, abrió una tienda de telas en un barrio céntrico de la capital de la antigua Nueva España, ahora Ciudad de México. Se dice que era bien apreciado por la sociedad, porque acostumbraba a ayudar a los demás todo el tiempo, de manera desinteresada. Todo iba bien, hasta que su hijo Tristán decidió viajar a la Villa Rica de Veracruz, tierra prometedora de riquezas, con la idea de expandir el negocio familiar. Pero estando allá, el muchacho enfermó de gravedad y su padre cayó en estado de tristeza, con el solo pensar que podría perder a su retoño. Eso lo llenaba de angustia, y en su desesperación le prometió a la Virgen de Guadalupe que si curaba a su muchacho, iría a visitarla al cerro del Tepeyac. Y un día no muy lejano a esa petición, el milagro sucedió, ya que apareció su hijo sano y salvo en casa. El afligido padre lloró de felicidad y nunca acudió a cumplir la manda, y eso a diario le provocaba remordimiento y lo martirizaba. Sabía que estaba en pecado y para confesarlo acudió a visitar a un amigo que era el arzobispo. Este le dijo que intercedería por él ante la guadalupana del Tepeyac, así la culpa quedaría liberada. Días después, ese arzobispo volvía de visitar a la Virgen de Guadalupe. Mientras caminaba hacia su casa, alguien inesperado apareció en su camino. Se trataba de Tristán, el viejo comerciante, al que vio muy pálido y bastante desmejorado. El hombre le mencionó que iba a cumplir su promesa porque quería estar en paz, y se marchó. Aquellas palabras dejaron muy intranquilo al arzobispo, ya que se suponía que él intercedería por él en su visita a la guadalupana. El arzobispo, al llegar a su casa, recibió la noticia de una desgracia. Los vecinos le informaron que en su ausencia, don Tristán había abandonado este mundo. No podía creerlo. Para sus adentros, se decía que acababa de verlo, y fue a visitarlo para cerciorarse. La escena que encontró lo dejó pasmado. Ante 4 cirios velaban el cuerpo de su amigo. Desde aquel día, al lugar empezó a decírsele el Callejón de Alzures, en honor al mercader, que fue tan buena persona en vida. Sin embargo, algunos aseguraban que por ahí en el callejón deambulaba el espíritu de don Tristán y que traía el mismo sudario con el que fue sepultado. Todos esos comentarios escalofriantes llegaron a oídos de su familia, y una noche su hijo acudió a ese lúgubre lugar para averiguar tales habladurías. De pronto, los perros aullaron al notar cierta presencia macabra. El joven, asustado y perplejo por lo que veía, pero armándose de valor,
Le preguntó a ese espectro si pertenecía a este mundo. El ente le confirmó que él era su padre y le entregó algo. Lo que recibió el joven solo podía desvelarlo un religioso, así que se lo llevó al amigo arzobispo de su difunto padre. El arzobispo descubrió que, en el pasado, don Tristán acabó con un viejo amigo, y se indicaba dónde estaba el cuerpo de aquel hombre para que recibiera cristiana sepultura. El arzobispo cumplió la encomienda entregada por el espíritu de su amigo Tristán. Se dice que después de ello, nunca más volvió a manifestarse aquel espectro, pero fue quien dio origen a la famosa leyenda del Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Versión número 2. Puebla. Uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Puebla es Analco, por lo que no es extraño que en la historia del barrio se encuentren leyendas que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte importante de su identidad y su cultura, y esta es una de ellas. En una madrugada, dominada por una fuerte lluvia y una espesa neblina, don Anastasio Priego, el acaudalado dueño del mesón de Priego, tuvo que salir de casa a toda prisa, y ni pensó en pedir a alguno de sus sirvientes que la acompañara, porque su esposa, doña Juliana Domínguez, estaba a punto de dar a luz y necesitaba a la partera de inmediato. Esa era doña Simonita, la mejor partera del barrio de Analco. Dada la urgencia, don Anastasio decidió salirse solo, sin importarle los peligros a los que pudiera enfrentarse a esa hora. Tomó su sombrero, capa y espada, y se adentró a la soledad de las calles durante la oscuridad de la madrugada con rumbo al barrio de Analco, donde vivía la famosa partera. Se dirigió primero hacia la parroquia de Analco, que en aquel entonces también era un panteón, cruzando hacia la calle de Santo Tomás, y de ahí tenía que pasar por el antiguo callejón de Illescas, hoy 12 Oriente, entre 3 y 5 Poniente. En el callejón lo abordó un malhechor con espada en mano y le amenazó con arrebatarle la vida si se negaba a entregarle todo su oro. Por desgracia para el asaltante, don Anastasio era conocido por ser uno de los mejores esgrimistas de su época y ni un segundo dudó en defenderse. Automáticamente ante el peligro, desenfundó su espada toledana y en un 2x3 atravesó el corazón de su atacante, dejándolo tendido en aquel callejón. Por la prisa que llevaba, no le interesó mucho el destino del criminal. Finalmente, llegó con doña Simonita, le explicó la situación de su esposa y regresó inmediatamente acompañado de Simonita a su casa, pero ahora en dirección del puente de Obando, evitando así pasar por el otro lugar, lo que les permitió llegar justo a tiempo para que la partera ayudara a recibir a los gemelos que venían en camino. Eran hermosos y sanos. Ya entrado el día, la partera ya había concluido su trabajo, así que don Anastasio le pagó y la llevó de vuelta a su casa. De esa manera, tendría la oportunidad de pasar nuevamente por el callejón de Illescas e investigar un poco lo que había ocurrido con el hombre que lo quiso asaltar. Cuando pasaron por ahí, se dio cuenta que aún estaba ahí tirado, en medio de un charco de sangre. El destino del ladrón había sido la muerte, y un grupo de curiosos se encontraban rodeando el cuerpo, rezando por su alma y haciendo conjeturas sobre lo sucedido. Casi a partir de ese momento, los lugareños comenzaron a referirse al sitio como el Callejón del Muerto, porque se comenzó a contar que todo aquel que pasaba por dicho lugar a altas horas de la noche se encontraba con el alma en pena del asaltante. Se mandaron a oficiar misas por el descanso de esa alma, y don Marcelino colocó una cruz blanca en el sitio. Pero que a pesar de ello, el espíritu continuó apareciendo en el callejón. Algún tiempo después, se cuenta que el padre Francisco Ávila, mejor conocido de cariño como Panchito, que oficiaba en la parroquia del Santo Ángel Custodio de Analco, un hombre le rogó que lo confesara, siendo ya algo tarde. Hay quien menciona que el sacristán estaba a punto de cerrar las puertas de la parroquia, pero el padre accedió a entrar al confesionario y escuchar al hombre. Cuando el sacristán regresó, no pudo encontrar ni al sacerdote ni al misterioso hombre. A la mañana siguiente, el padre Panchito no se presentó a oficiar la misa de las 7 de la mañana, por lo que el sacristán y el párroco del templo, preocupados, fueron a buscarlo directamente a su casa, encontrándolo gravemente enfermo de tifo y con los nervios alterados. El párroco prácticamente confesó al sacerdote para saber qué estaba pasando. El padre Panchito le contó que había escuchado la confesión de los pecados de un hombre y que lo había absuelto. Le contó que vio desaparecer al hombre tras recibir el indulto.
Aterrador le dijo al párroco que había confesado un muerto, que estaba buscando el perdón de Dios para que su alma pudiera descansar. Se cuenta que el padre Panchito no pudo soportar la impresión de ver la desaparición del hombre y murió al poco tiempo de hablar con el párroco, y se dice que el espíritu del asaltante jamás volvió a aparecer en el lugar donde fue abatido, pero la leyenda perdura hasta nuestros días. Versión número 3. Estado de Oaxaca. Se cuenta que todo sucedió en tiempos antiguos, cuando la vieja ciudad de Oaxaca colonial era alumbrada con faroles de aceite que encendían los serenos, quienes eran personas que servían de porteros y vigilantes nocturnos en los barrios. Uno de ellos dio origen a este relato. Esto pasó muy cerca del centro, en la ahora calle 2 de Abril. Se habla de un crimen misterioso, una aterradora historia que allí ocurrió. Era ya medianoche, y un alarido desgarrador rompió el silencio de la oscura noche. Algunos curiosos se asomaron por las ventanas y vieron que de repente se dibujó entre las sombras una silueta que llevaba un farol en sus manos. Parecía que caminaba nerviosamente. Pensaron que quizás se trataba de algún sereno que iba a buscar ayuda, porque había descubierto algo horrendo. Aunque sus pasos eran torpes, pronto llegó hasta el marquesado, un templo, donde le informó al religioso que un moribundo necesitaba con urgencia la absolución sacramental. El párroco rápidamente decidió acompañar al extraño hombre que lo buscó. Este lo guió hasta donde estaba el malherido, y al verlo tendido y en el estado que estaba, el padre supo que la muerte andaba rondando. Así le pidió al misterioso personaje que se alejara para empezar la confesión. Con tristeza, vio que al pobre desconocido se le iba escapando la vida. Cuando aquel hombre expiró, el sacerdote buscó al extraño acompañante, pero solo encontró su farol. Entonces, alumbró el rostro del difunto y se llevó una macabra sorpresa. El párroco, horrorizado, descubrió que el sereno que fue por él y el fallecido eran la misma persona. Fue tanta la impresión que el párroco cayó enfermo durante varios días, pero por suerte sobrevivió. Hay quienes aseguran que quedó sordo y que tal vez, de ahí en adelante, solo escuchaba voces de ultratumba confesando sus pecados. A partir de entonces, a ese lugar le comenzaron a llamar el Callejón del Muerto. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.